gran ventaja, que aprovechamos la estructura ósea al máximo, ya que como vamos a colocar el implante en el mismo momento de la exodoncia, vamos a obtener toda la estructura ósea sin ningún tipo de reabsorción. Cosa diferente sucedería si esa colocación del implante se pospone en meses o años. La otra gran ventaja es que vamos a obtener la posición ideal del implante. Cuando decimos posición del implante nos estamos refiriendo a qué lugar del maxilar, en qué lugar del maxilar se va a colocar el implante, no la dirección. La dirección es otro tema, estamos hablando de posición. Esas son las dos grandes ventajas. Por supuesto tenemos que realizar una exodoncia bien atraumática, respetando muchísimos los tejidos circundantes a la pieza dentaria. Como desventaja en esta técnica, decimos que es un poco más complicada que la colocación de un implante en el cual ya fue realizada la exodoncia. Nosotros nos basamos mucho, y esto que van a escuchar viene todo del doctor Yuri Turanza, del cual hemos aprendido. Van a escuchar muchos conceptos del doctor Yuri Turanza en esta clase. Nos basamos en lo que llamamos regeneración ósea espontánea. ¿Qué es la regeneración ósea espontánea? Es aquella formación de hueso que se da por el mismo paciente, que tiene como principal formador de hueso al coágulo. Ese coágulo se logra a partir de lo que llamamos sangrado perezoso. Para lograr ese sangrado perezoso, debemos realizar una muy buena toilette de la herida, eliminando todo lo que es patológico, la pieza dentaria y todos los tejidos patológicos que se hayan formado. Esto es lo que Yuri Turanza denomina resetear el alveolo. Si bien cuando una compu están con un programa, por ejemplo, el PowerPoint, y se les clava, se les traba, y no hay manera de volverse atrás, por más que apriete contra al que no anda, bueno, ¿qué hacemos ahí? Apretamos el botón de reset. De esa manera vuelve todo a lo que era antes. Este reseteo del alveolo es lo mismo. Para volver a lo que era antes, lo que hacemos es eliminar todo lo patológico. Repito, la pieza dentaria y todos los tejidos, y es que hay proceso periapical, o tejido de granulación, todo lo que sea tejido patológico se elimina. Ahora después vamos a ver de qué manera. Logrado eso, va a haber un sangrado perezoso, que ya vamos a ver cuáles son sus características, y eso nos va a dar un coágulo que nos permanece. Por eso nosotros no utilizamos ni rellenos, ni sustitutos óseos, ni membranas, ni nada. Dejamos actuar al organismo. Por eso hablamos de respeto por la biología. Lo cual a nosotros nos va a dar una técnica mucho más sencilla para efectuar, y por sobre todo también le va a dar bajos costos al paciente. Y se disminuyen, pero muchísimo, los tiempos operatorios. En pocos meses, en 4 meses, 5, ya el paciente está rehabilitado con su implante. No realizamos nunca incisiones. Estamos hablando específicamente de implantes inmediatos, no mediatos. En implantología inmediata nunca realizamos incisiones, más adelante vamos a ver por qué. Obviamente no suturamos y nunca utilizamos gasas, ni durante la formación del implante, ni durante la extracción de la pieza dentaria, y mucho menos después de terminada la colocación del implante. ¿El por qué no utilizamos gasas? Porque muchas veces se deshilacha y esos pequeños hilitos que pueden quedar en la herida van a actuar como cuerpos cáneos y pueden comprometer la osintegración del implante. Bien, esta imagen que vemos acá es ese sangrado perezoso que queremos lograr. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Para lograr este sangrado perezoso debemos eliminar todo lo patológico. ¿Cómo eliminamos todo ese tejido patológico? Como hemos aprendido cuando usamos cirugía 1 en la facultad, haciendo una correcta toilette de la herida. Para eso vamos a utilizar cucharitas para hueso, cureteando muy bien las 4 paredes, y es que ponemos las 4 paredes, muchas veces ante procesos hay reabsorción de 1 o 2 paredes, o más a veces también,
y el ápice de la dieta. Realizamos lavajes en función fisiológica, de esto no tenemos que abusar. Una vez que nosotros vamos viendo que logramos este tipo de sangrado, lo ideal es no realizar más lavajes. También utilizamos la pinza Ludia para eliminar ese tejido patológico, estamos en un tejido blando, con lo cual nos facilita. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros con la Ludia tenemos que tironear ese tejido, es que no es tejido patológico, es tejido sano. El tejido patológico se deshilacha fácilmente, se desprende, ¿no? Fácilmente. Entonces no hay que estar tironeando en los centros fuertes. De esta manera logramos este sangrado. Repito, y es muy importante, una vez logrado este sangrado, ya no realizamos más lavajes que fueron hechos. Tenemos una imagen que se dio recientemente el doctor Silturanza, que es una foto de la microcirculación tintural. Uno a veces se cree que las arteriolas y capilares están distribuidas al azar, pero sin embargo vemos que hay una arquitectura específica. Esos redondelitos, filetes que vemos ahí, son nada más y nada menos que los capilares. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando realizamos incisiones verticales. En esta diapositiva vemos muy bien la arquitectura de estas arteriolas y capilares. Esta diapo también me la pasó el doctor Silturanza, o ahora no me acuerdo si no la bajé de su página Odontólogos Sin Fronteras. Dicho de paso, se las aconsejo. Es muy linda página, hay más de 10.000 participantes, donde se hacen muy lindos casos referidos a la implantología. Entonces, ¿qué pasa cuando en este tejido sano realizamos una incisión vertical? Lo que sucede es que vamos a cortar esas arterias y capilares, las cuales sí se van a volver a mecanalizar, pero nunca a medio. Los capilares van a quedar en un estado entonces de angioplejía. Definimos angioplejía como la pérdida de la función motora. ¿Por qué? Porque se corta por completo la comunicación nerviosa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una vasodilatación permanente. También estas incisiones verticales nos producen degradación muscular, con lo cual nos trae una atrofia muscular en la zona. En este video que se presentó en el último dogma de 20 años, en el Silturanza, podemos ver cómo es bien la función de un capilar, tanto en vasoconstricción y en vasodilatación. Esto literalmente se lesiona cada vez que realizamos una incisión vertical. Este es un caso que bajé en internet y que nos muestra claramente lo que sucede cuando realizamos colgajos tipo Neumann, o sea, colgajos con incisiones verticales. Podemos ver el preoperatorio de la parte superior, donde colocaron dos implantes, se pone 4 piezas, pero lo importante acá está en la foto inferior. Fíjense cómo se diferencia esas incisiones verticales, que las cicatrices, hay denervación muscular, de atrofia, y por sobre todo, al no ver más esfínteres capilares, cómo esa encía queda más inflamada, más rojiza. Muy bien, ahora nos metemos ya de lleno en lo que es la degeneración ósea espontánea. Para ello vamos a ver algunos casos clínicos. En cuanto a la medicación preoperatoria de implantología, nosotros solo damos profilaxis antibiótico en aquellos pacientes que son o diabéticos o con algún problema cardíaco. Si no, nunca damos antibióticos ni antes ni después. De ser necesario una profilaxis antibiótica, damos 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la intervención. En caso de que sean más de 2 implantes que vamos a colocar, vamos a darle al paciente la indicación de un corticoide, pero es muy importante esto, que sea sin acetato, el cual se tiene que aplicar mínimo 2 horas antes, 2, 3, 4, 5, pero mínimo 2 horas antes. ¿Por qué? Porque tarda 2 horas en llegar a la concentración máxima en el sangre. ¿Y por qué sin acetato? La explicación está en este gráfico. Cuando aplicamos el corticoides, el pico máximo de concentración en sangre se logra a las 2 horas de su aplicación. Por eso lo recomendamos al paciente que por lo menos 2 horas antes o 3 se aplique.
Cuando aplicamos sin acetato, este medicamento es eliminado del organismo entre 24 y 36 horas. Y lo que hace es una gran curva en el efecto antiinflamatorio a las 2 horas y decae luego hacia las 24 o 36 horas hasta que es eliminado del organismo. Ahora que estamos hablando tanto de aplanar las curvas y eso con el coronavirus, acá es lo contrario. Acá queremos, para tener un buen efecto antiinflamatorio, que el pico sea bien alto y en poco tiempo. Entonces, cuando damos acetato, la duración en el organismo del paciente va a ser de 28 días aproximadamente. Esto que trae aparejado, que trae ciertas complicaciones o efectos colaterales que todos conocemos de los corticoides, ¿no? Como que baja la defensa, se eleva la presión, etc. Entonces, lo que hace el acetato es que esa liberación sea muy lenta, con lo cual aplana la curva, bajando su efecto antiinflamatorio. Entonces, es mucho más preferible aplicar a las 36 horas otra dosis de corticoides sin acetato de ser necesario, cosa que realmente con una ya es más que suficiente, que dar una con acetato. Bien, vamos entonces al primer caso clínico. En este caso, piezas dentarias 14 y 15, restos radiculares. El paciente nos expresa que había tenido 2 pernos y coronas, las cuales se salieron ya hace un tiempo. Fíjense que hay fractura en el 14 y por sobre todo, vemos en la imagen superior izquierda, que hay un gran proceso en la zona mesial y que después vamos a ver vestibular también. Entonces, lo primero que realizamos es la exodoncia de ambas piezas dentarias, siempre automáticas. Fíjense que no hay incisiones, a veces apenas realizamos un degrado muy pequeño como para que nos permita la colocación de los elevadores. Y ahí vemos en la foto de la izquierda cómo quedan los 2 alvéolos a resetear luego de la extracción. Fíjense la pared vestibular del 14. Tejido óseo no hay, porque al haber proceso se reabsorbió por completo. ¿Tá? Entonces, ahora comienza lo que llamamos resetear el alvéolo, que no es más ni menos que eliminar todo ese tejido patológico que observamos, ¿tá? en ambos alvéolos. Como dije antes, con cucharitas, gubia, lavajes, hasta obtener la imagen que vemos a la derecha. La imagen de la derecha observamos en la pieza número 15 que por suerte tenemos las 4 paredes óseas, lo cual nos va a facilitar un montón el tratamiento. En la pieza 14 ya se complica un poco más. Tenemos la pared distal, tenemos la pared mesial, la palatina, pero tenemos ausencia total de la pared vestibular. Si lo pueden observar en la foto, van a ver como hasta la zona del ápice de lo que fue el resto radicular, solamente tenemos tejido blando, no hay tejido óseo. Entonces, una vez realizada la toilette de la herida, eliminado todo el tejido patológico, comenzamos con el fresado, con el protocolo de fresado, para la colocación de los implantes. Comenzamos por la pieza número 14, y lo importante acá, fíjense que yo me voy a alejar de la pared vestibular. Siempre que nos falte una pared de tejido óseo, vamos a colocar el implante un poco más alejado. ¿Por qué es esto? Porque nosotros le tenemos que dar espacio entre el implante y ese tejido blando para que el sangrado perezoso llene el alvéolo y nos conforme un coágulo. Ese coágulo va a ser el que nos va a formar hueso. Ese espacio generalmente se denomina gap. Entonces, nosotros nos vamos a valer de ese gap que nos resulta muy, muy importante para que se forme el coágulo, porque si se forma el coágulo, se forma el hueso. Es por eso que ustedes están viendo, acá en la diapositiva de la derecha, cómo estamos fresando
sobre lo que vendría a ser la raíz palatina de la pieza 14. Una vez realizado todo el protocolo de fresado, vamos a colocar el implante. En este caso estamos colocando un implante de 3,75 milímetros de diámetro por 13 milímetros de largo. El anclaje inicial, cosa fundamental para que un implante se os integre, ya sea mediato o inmediato, es que tiene que tener fijación inicial. Una de las contras que tiene el implante inmediato, que es un poco más difícil lograr ese anclaje inicial. Igualmente tenemos diferentes técnicas para lograrlo, que después se irán viendo. No sé si va a entrar hoy ese tema, pero bueno, lo podemos ver por ahí quizás después en las preguntas. Entonces, una vez logrado el fresado, insertamos el implante logrando ese anclaje inicial. En este caso, fíjense que este portaimplante ya nos trae un hombro de 2 milímetros, los cuales ya visualizamos ese hombro y vamos a saber cuándo tenemos la plataforma del implante 2 milímetros por debajo del borde gingival, que es el lugar ideal en donde dejar el implante. Una vez instalado el primer implante, fíjense que una vez que retiré el portaimplante, vuelvo a atornillar el tornillo de fijación. ¿Por qué hago esto? Porque es lo que me permite lograr paralelismo con el implante que voy a colocar ahora. Ese tornillito me guía la dirección del implante obtenida y la puedo copiar con las fresas que voy a utilizar para la colocación del segundo implante. Bueno, acá ya tenemos los dos implantes colocados. Fíjense ese gap del cual les hablaba, lo cual lo hago a propósito, porque yo tengo que dejar espacios del implante contra esa pared en donde no tengo hueso. Por lo menos 2 milímetros. ¿Para qué? Para que, como les dije antes, se forme ese sangrado perezoso se transforma en un coágulo y ese coágulo es el que nos va a formar hueso. Finalizada la colocación de ambos implantes, colocamos las tapas quirúrgicas. Estas tapas quirúrgicas que ven eso blanco alrededor es gentamicina en crema. La función que tiene la gentamicina es evitar que a los 4 meses, cuando desatornillemos esas tapas quirúrgicas, salga tan feo olor. No tiene otra función que esa. Otra cosa muy importante que quiero que vean en esta foto, la de la izquierda, donde están los dos implantes colocados, es que así se va el paciente. No sutura, no gasa, no nada. Así se retira el paciente. Acá tenemos la imagen pre y postoperatoria, los dos implantes colocados en forma bien paralelas. Y fíjense cómo muchas veces pasa esto, que cuando colocamos implantes inmediatos, lo ideal es lograr el anclaje inicial en longitud, yéndonos hacia el ápice de lo que era la pieza dentaria. 7 días después. Ahí abajo tienen la foto de cómo se fue, la de la izquierda y la superior es la foto de cómo está a los 7 días. Acá actuó solamente la biología, el organismo. Y en estas fotos podemos ver, transcurridos 4 meses, que es el tiempo que esperamos cuando el implante es inmediato. Recuerden que si es inmediato, si la extracción ya fue realizada previamente, esperamos 3 meses. Cuando hacemos todo en el mismo acto quirúrgico, esperamos 4 meses. Podemos ver la textura del tejido que rodea los implantes, se conserva un buen ancho, obviamente un poco más de una absorción de la pared vestibular del 14 porque no existía, pero aún así todo, fíjense el ancho que se ha logrado en ambos implantes. Esto es lo que denominamos regeneración ósea espontánea. Acá no pusimos ningún elemento extraño al organismo. Acá lo que hicimos fue eliminar tejidos patológicos y dejar actuar al organismo.
que se forme un sangrado perezoso, que se forme un coágulo, y es ese coágulo que nos forma hueso alrededor del implante. Bueno, ahora vamos a ver otro caso, un implante inmediato en una pieza 2.2. Como están viendo, les estoy mostrando dos casos en el sector anterosuperior, que son sectores que denominamos de alta demanda estética. En este caso, vamos a poner un implante inmediato en la pieza 22, y lo que queremos que vean en este caso es cómo manejamos los tejidos blandos. De esta manera evitamos hacer injertos de tejidos blandos. Tomografía computada previa. En ella podemos observar los cortes tomográficos de la zona donde vamos a trabajar. En el corte número 40, la imagen de la derecha, podemos observar el proceso amplio periapical que presenta este arresto radicular. Y en el corte 39 tenemos el largo del corte tomográfico, que es 13.4 milímetros, en muy buena cantidad de longitud. Y en el corte 38, el de la izquierda, vemos el ancho, que es de 4.4. Todo es favorable. En la imagen de la derecha vemos el arresto radicular en forma clínica, y en la de la izquierda ya una vez realizada la exodoncia. Siempre hacemos un degrado mínimo, usamos elevadores y realizamos una extracción atraumática. La pinza la utilizamos solamente cuando la pieza dentaria ya está bien usada. En estas imágenes vemos cómo queda el alvéolo una vez realizada la toilette de la herida o el resisteo del alvéolo. Fíjense cómo ese sangrado va llenando de a poco el alvéolo y el brillo que tiene. En la imagen de la izquierda abajo vemos cómo quedó el lugar donde estaba ese proceso periapical. Entonces comenzamos con lo que es el protocolo de fresado, fresa lanza. Siempre, una vez pasada la fresa lanza, vamos a tomar una radiografía, lo que llamamos lanzometría. Es muy importante porque es el momento, el único momento donde si tenemos que corregir la dirección lo podemos hacer. Una vez que pasamos ya a la fresa siguiente, a la de 2,2 milímetros, se torna muy difícil, o yo diría casi imposible, lograr un cambio en la dirección del lecho que estamos labrando. Así que recomiendo siempre, por más experiencia que tengan, sacar una radiografía en este momento. Este fresado tiene una particularidad cuando trabajamos en el sector anterosuperior. Nunca vamos a realizar el fresado en el ápice del alvéolo. ¿Por qué? Porque vamos a fenestrar la tabla vestibular por la angulación que presenta el maxilar en este sector. Entonces, lo que realizamos es con la fresa lanza de lo que vendría a ser el ápice del alvéolo que nos quedó luego de la exodoncia, nos vamos hacia la pared palatina y nos venimos 4 o 5 milímetros desde el ápice hacia cervical. Y es ahí donde vamos a perforar el tejido óseo. Vamos a darle en un principio una angulación mucho mayor para que la punta de la lanza se nos clave en ese lugar que elegimos y penetrar 2 o 3 milímetros. Una vez que ya tenemos el lugar donde la posición donde vamos a colocar el implante, ahí ya profundizamos hasta la longitud deseada. Una vez que terminamos todo el protocolo de fresado y llegamos hasta la fresa que corresponde al implante que vamos a colocar, en este caso, como colocamos un implante de 3.75 de diámetro, trabajamos hasta la fresa de 3 milímetros. Colocamos el implante. Siempre colocamos la plataforma del implante 2 milímetros por debajo del borde gingival. Acá podemos ver cómo trabajamos sobre la pared palatina del alvéolo, vamos a tener una angulación mayor hacia vestibular. Generalmente siempre logramos una angulación menor a 10 grados, por lo cual nos permite, cuando vamos a rehabilitar este implante,
utilizar un emergente maquinado recto. Recuerden que con el tallado de cualquier emergente se ganan 10 grados, lo cual nos permite fácilmente lograr una buena estética. En la foto a la derecha vemos la ubicación ideal del implante, yéndose un poco hacia Palatino. Recuerden que necesitamos lograr un gap, un espacio de mínimo 2 milímetros sobre la pared de hueso que hemos perdido. En este caso también la vestibular, que generalmente siempre que hay proceso, la tabla vestibular está absorbida. Y ahora lo que hacemos es personalizar ese perfil de emergencia el mismo día de la colocación del implante. Esto nos evita estar después haciendo injertos de tejido blando. Entonces, lo que hacemos es preparar con como ven en la foto de la derecha, un pilar de titanio maquinado. Lo cortamos a la altura de lo que vendría a ser un poquito por arriba del borde gingival. Y acá podemos utilizar varios materiales. En realidad podemos utilizar cualquier material que nos quede bien liso, que se pueda pulir bien. En este caso usamos acrílico, generalmente también se puede usar composite fluido. La importancia de esto es buscar la forma que queremos de ese perfil de emergencia. Una vez logrado, pulirlo bien. Acá lo importante es que quede bien lisito. Entonces, en vez de tapón cicatrizal, como es una zona de mucha estética, este tapón cicatrizal es personalizado. Por acá lo que queremos es personalizar ese perfil de emergencia. Lo que queremos es que esa encía cicatrice a la forma que nosotros queremos. Es por eso que realizamos esta técnica. De esta manera nos evitamos, más que nada, tener que realizar después un injerto de tejido mucoso. Una vez atornillado ese cicatrizal personalizado, en este caso fue favorable porque como las piezas dentarias vecinas ya estaban talladas, me permitió hacer como un pequeño voladizo y de esa manera tener que evitar la carga inmediata. Fíjense que yo en este caso, más siempre en realidad, hago como carillas de acrílico. Yo no quiero que vaya presión alguna al implante. De esa manera me aseguro que el proceso de desintegración sea bien efectivo. Prefiero que ante un mordiscón se quiebre esa carilla y vuelva a iniciar el restauro a que le transmita presión al implante. Y miren 6 días después. Esto es, vuelvo a repetir, lo que llamamos la regeneración ósea espontánea. El paciente se fue como lo vieron en la diapo anterior, sin sutura. Fíjense, solamente 6 días después queda una pequeña inflamación hacia el canino, pero fíjense la coloración de esa encía. Y acá podemos ver transcurridos los 4 meses. Vuelvo a repetir, esto es la regeneración ósea espontánea. Acá tenemos para ver varias cositas. Fíjense, textura de la encía, coloración, recuerden que no realizamos colgajo, que no colocamos elementos extraños, injertos, ni membrana, ni nada. Fíjense cómo se mantiene, y estamos hablando del sector 1.22, que hay una buena, hay mucha estética acá. Y cómo no hemos perdido altura lo que vendría a ser verticalmente o longitudinalmente, y en el ancho tampoco. Obviamente algo se pierde, estamos hablando de por ahí medio milímetro que hemos perdido en cuestión de longitud, pero bueno, esto es una técnica mucho más sencilla que evitó al paciente mayores costos y que aún realizando una regeneración ósea guiada o injertos glucosos, yo no sé si se logra esta estética que hemos logrado. ¿Por qué? Porque para realizar una regeneración ósea guiada estamos obligados a levantar el colgajo. Si levantamos colgajos, tienen que realizar incisiones verticales y ya sabemos todas las consecuencias que dan esas incisiones. Transcurrido
transcurridos los 4 meses, retiramos ese tapón cicatrizal personalizado, que en realidad era un emergente, un pilar de estaño maquinado con acrílico, y fíjense la forma que logramos de esa encía. Repito, acá no se puso ningún elemento extraño, solamente dejamos actuar la biología. Sí, lo que hicimos es dejar un elemento para que los tejidos blandos cicatricen a la forma que nosotros deseábamos. Una vista oclusal. Fíjense cómo se mantuvo muy, muy bien el ancho en sentido vestíbulo-palatino. Acá nos sangró la encía por palatina inicial del 21, con lo cual fue un poquito de sangre hacia el implante. En realidad estaba inflamado el 21. Es importante ver esta encía alrededor de la plataforma del implante, que no está para nada inflamada. Y el secreto de esto es colocar ese cicatrizal personalizado con un elemento que pueda ser muy, muy bien pulido para lograr este tipo de perfil. Acá vemos ya el emergente pilar colocado, en este caso un pilar maquinado, recto, tallado, arenado y torqueado a 30 litros de presión. Lo sellamos siempre con una bolita de teflón sobre la cabeza del tornillo y con post-it fluido. En esta radiografía vemos la adaptación del emergente al implante. Siempre que colocamos un pilar, antes de realizar el torque, debemos tomar una placa radiográfica para corroborar el asentamiento del pilar sobre la plataforma del implante. Bueno, por último ahora vamos a ver otro caso clínico de colocación de un implante inmediato. En este caso vemos el nuestro radicular del número 12. Las mediciones que obtenemos con el radiovisógrafo, la raíz nos mide 14.3 milímetros, tiene un gran proceso periapical y seguramente después vamos a ver la sección de la tabla ósea vestibular. Desde el ápice, de esa pieza dentaria a donde termina el proceso periapical, tenemos 4 milímetros más, por lo cual la longitud total nos va a dar más de 18 milímetros. Ya sabemos de antemano que no vamos a poder lograr anclaje inicial en longitud, porque el implante más largo que existe es de entre 15 y 16 milímetros. Entonces vamos a tener que lograr ese anclaje inicial no en longitud, sino en ancho. En el ancho vemos que la primera porción del resto radicular tiene 3.9 milímetros de ancho. Y una porción más apical, en el tercio apical, 3.12. Y es esta porción apical del resto radicular la que nos va a dar el anclaje inicial al implante. Entonces, lo que hacemos es directamente comenzar a trabajar con las piezas de 3,3 milímetros de diámetro para colocar un implante de 4, en este caso 4 por 13 milímetros de longitud, que ya lo hemos colocado ahí en la imagen de la derecha. ¿Por qué entro directamente con esta presa y altero el protocolo de fresado? Porque yo solamente tengo que trabajar en ancho, no en longitud. Si yo fuera a profundizar la longitud de este arreglo, obviamente iría con la lanza y todo el protocolo de fresado completo. Como yo ya había medido el ancho y me daba 3.12 en el tercio apical, yo sabía que entrando con la fresa del 3,3 ya le iba a dar el anclaje inicial deseado al implante que voy a colocar. Acá tenemos la foto clínica del resto radicular en boca y extraído. Fíjense la amplitud de ese proceso apical, ¿no? Repito, como siempre que hacemos implantes inmediatos, tenemos que resetear el alvéolo. Entonces, la manera de hacerlo es eliminando absolutamente todo el tejido patológico. Cucharitas para hueso, lavaje con solución fisiológica y pinza gubia.
Una vez que pasamos la presa de 3,3, insertamos el implante. Transcurridos los 4 meses, periodo de integración para un implante inmediato. En la foto inferior vemos la radiografía con la adaptación del emergente en la plataforma del implante. Y en la foto superior y de la derecha, fíjense la regeneración ósea espontánea que logramos. Se conservaron muy bien los tejidos en los dos sentidos, en ancho y en longitud. Abajo a la derecha tenemos la foto previa del día de la colocación del implante. Así se fue el paciente, obviamente con la tapa quirúrgica colocada y sin sutura. Una vez colocado el emergente, tallado, arenado, sellado y torqueado como corresponde, en este caso realizamos una corona de disilicato. Aquí tenemos una foto oclusal para observar el ancho en el cual se estabilizaron los tejidos y una foto palatina. En este caso vamos a ver una manera diferente de lograr ese perfil de emergencia personalizado. Esta es los cortes tomográficos previos. Fíjense que es un incisivo central superior, una zona de mucha estética. En el corte 31 vemos que tenemos 4,5 milímetros de ancho, un buen ancho. En el corte 33 la longitud. Vemos en el corte 31 y 32 cómo tenemos una reabsorción de la tabla vestibular completa y un proceso hacia apical del resto auricular. Bueno, lo mismo de siempre, realizamos la extracción atraumática y colocamos el implante. Un poco alejado de esa tabla vestibular que no existe, entonces le tenemos que dar ese espacio al sangrado perezoso. Acá se puede observar bien ese sangrado perezoso, ese color, ese brillo, para que nos forme un coágulo que después nos forme un hueso. En este caso aproveché que el 21 ya estaba tallado con una corona provisoria para realizar su corona definitiva, y lo que hice fue 2 coronas de acrílico, agarradas solamente del 21, un voladizo en el 11, y lo que ven en la foto es que esa zona subcrítica, o sea, la zona que está por encima de la línea negra, va a quedar como dentro del alveolo. ¿Qué logro con esto? Que, primero, que la encía cicatrice a esta forma que le di. Segundo, que me contenga esa pared vestibular para que no se hunda. Lo que sí, esta técnica requiere que esa porción subcrítica esté ultra muy bien pulida y lisa, que es lo que me va a dar una encía perfecta. Yo siempre controlo los casos a mitad de camino. Si el tiempo de espera es de 4 meses, a los 2 meses lo miro, y si es un implante inmediato que tengo que esperar 3 meses, al mes y medio. En esta imagen vemos los tejidos, cómo fueron cicatrizando y la forma que han ido tomando. Y una vez que pasan los 4 meses de espera, llegamos a esta situación. Fíjense la forma de ese perfil de emergencia, muy similar al 21, y sobre todo lo que más rescato acá es que sin haber hecho ningún tipo de injerto, ni de hueso, ni de tejidos blandos, el aspecto que logramos de natural de esa encía que rodea el implante. Acá vemos una vista oclusal, lo cual nos permite ver que se mantuvo bastante bien el ancho vestíbulo palatino. Si observamos una pequeña inflamación de la encía en la zona palatina del 11, y eso seguramente se debe a que el acrílico no estaba tan bien pulido en esa zona. A ver este caso más complejo, un paciente joven que presenta enfermedad periodontal en la pieza dentaria número 11, 21 y 22. Podemos observar los cortes tomográficos.
sobre todo la pieza dentaria número 11, tiene una fístula por vestibular, que ahora la vamos a ver en forma clínica, lo cual produce, cada vez que tenemos fístulas en esa zona, la absorción total de la tabla vestibular. En este caso, el paciente se negó a usar un elemento provisorio removible, así que optamos por la carga inmediata de los 3 implantes. Acá tenemos la imagen clínica de este caso. Observamos ahí en la pieza dentaria número 11 la fístula presente y la inflamación gingival por vestibular que se encuentra en el momento de realizar la exodoncia y la colocación de los implantes. En la foto de abajo a la izquierda observamos ya las 3 piezas dentarias extraídas. Este caso, si a alguno le interesa, después me escribe y les paso el link. Tengo la cirugía completa filmada, subida a YouTube, así que si a alguno le interesa se las puedo pasar. Está buena porque ahí van a poder observar muy bien lo que es el reseteo de los alvéolos. Otra cosa importante de observar en esta diapo es la altura gingival previa que tenemos, ¿no? Comparen el 11 con el 12 y van a ver la altura que obtenemos luego del tratamiento. Acá vemos las imágenes radiográficas del día de la intervención. La de la izquierda es apenas colocaban los implantes y la radiografía de la derecha es la que sacamos para corroborar el asentamiento de los 3 pilares. Los implantes que colocamos es de 4 por 10 milímetros en el 11 y 4 por 11,5 en 21 y 22. Los 3 implantes tienen el torque necesario para la carga inmediata. Ese es otro tema del cual se puede hablar mucho, pero no es el que nos refiere a hoy. Y así es como se va el paciente, ya con los 3 pilares colocados y sellados, torqueados, y las coronas acrílicas provisorias, fuera de oclusión, tanto en habitual como profusión y lateralidades. Eso es lo importante en la carga inmediata. En las imágenes inferiores podemos ver la primera a la izquierda cómo vino el paciente ante la cirugía, cómo tenía vestibularizadas las piezas dentarias interiores por esa enfermedad periodontal, y en la de la derecha cómo se retira con las coronas de acrílico. Observen que no hemos suturado, simplemente adaptamos las 3 coronas. Y esta es la imagen que tenemos transcurridos los 4 meses de la espera de la osseointegración. Observen la calidad de los tejidos blandos que rodean las 3 coronas de acrílico. Y esta foto es al año. El paciente, por motivos económicos, todavía no se había realizado las coronas definitivas. Y observen la imagen comparada con la imagen del día de la cirugía, ¿no? Y lo que decía antes, la altura gingival, si la comparan entre el 11 y el 12, se ha mantenido casi exacta, y obviamente el ancho vestíbulo palatino también. Esta imagen radiográfica a la derecha es la imagen que corresponde al año. Fíjense la osseointegración de los 3 implantes. Otro caso de un implante colocado en la pieza dentaria 1.7, implante inmediato. Vamos a observar que colocamos el implante en el septum. Vemos hacia la izquierda la raíz palatina, las vestibulares, el amplio gap con el que queda. Así se retira el paciente. Vemos el sangrado perezoso, el brillo característico. Y la foto siguiente es el control a los 7 días. Luego, a los 4 meses, ya cuando activamos el implante y colocamos el pilar o emergente maquinado con la corona de acrílico. Otro implante inmediato, en este caso en una pieza 1.6. Observen la primera foto,
Así es como se retira el paciente, sin sutura, sin gasas, sin colocar ningún elemento extraño. Controla los 7 días, fíjense cómo solamente en una semana ya tiende a cerrar. Controla el mes y luego a los 4 meses cuando activamos el implante. Por último, para finalizar esta charla, quiero que vean, este caso lo pude fotografiar todos los días, del 1 al 17. En la imagen de arriba a la derecha vemos el día 45, es para que vean cómo se produce la regeneración ósea espontánea.